problemas económicos, problemas de individuos, problemas de familia, a nivel social. Realmente es una canción que toca todas estas áreas, todos estos temas sociales que pudieran estar ahora mismo en primeras planas en diferentes países en Latinoamérica. En este momento se detiene el estudio, se detiene Latinoamérica para escuchar una de nuestras canciones favoritas. Con nosotros Marcos Yaroide de la producción Del Cielo a la Tierra, Que se abran los cielos. A ti que estás pasando por momentos duros, quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Que el poder y la gracia del Señor te cubran hoy. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por este tiempo, gracias por este día. Gracias porque nos permites venir a tu presencia, a escuchar tu palabra, a escuchar el mensaje que tienes para nosotros en este día. Y creer, Señor, y saber que tienes planes de bendición sobre nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos aprender lo que tienes para nosotros y dejar, Señor, que tu palabra fluya en nuestras vidas para que seamos transformados, seamos fortalecidos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos toda la gloria y confiamos, Señor, que tu Espíritu Santo estará hablando en nuestras vidas y que nos llevará, Señor, a creer y a saber que tú tienes control de todas las cosas y que nada, Señor, sale de tus manos, que nos puedes bendecir, que de una manera sobrenatural puedes transformar nuestras vidas, transformar nuestro entendimiento y que podamos ver, Señor,
tu palabra transformando todo nuestro ser, lavándonos desde lo más profundo de nuestras vidas para ser bendecidos de tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedo ocupar su lugar? Hoy quiero compartirles un mensaje. Estamos hablando de la misericordia y de la justicia de Dios. Yo quiero hablarles un poco de la misericordia de Dios. Mucha gente confunde la misericordia de Dios como la lástima que Dios nos tiene. O creemos que podemos darle lástima a Dios y que al provocar lástima en Dios, Él va a hacer caso a nuestras oraciones. Nosotros no podemos causarle lástima al Señor porque Dios no nos tiene lástima. Dios no nos ve y dice, ay, pobrecitos, míralos cómo sufren, los voy a ayudar. Dios no obra de esa manera. Dios ve nuestra necesidad y espera que nosotros creamos que Él puede transformar nuestras circunstancias. Dios quiere que nosotros se desarrolle la fe suficiente para creer aún en lo sobrenatural, aún en lo que es imposible para nosotros. Tenemos que creer en lo que Dios puede hacer a favor nuestro, no solamente en lo que es posible. Hay muchas cosas que son posibles, incluso que podríamos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas sin la necesidad de Dios. Como conseguir un trabajo, tener una vida estable, comportarnos bien, tener buena moral, que nos vaya bien en la casa, en la familia, en la economía, aprender de finanzas y ser buenos administradores. Eso es algo natural que incluso nosotros podríamos hacer. Y todas las posibilidades que pudiéramos alcanzar en esta tierra conforme a nuestras fuerzas y nuestra capacidad, eso es algo natural. Pero Dios quiere que creamos en lo sobrenatural, que creamos que Él es un Dios de lo sobrenatural, que lo que parece imposible para nosotros, para Él es posible. Que lo que nosotros no podemos lograr, que lo que nosotros no podemos alcanzar, lo que no está en nuestras manos poder realizar, pero sin embargo sí lo podemos hacer por el poder sobrenatural de Dios. Eso es lo que Dios espera que nosotros creamos. Y ahí es donde interviene la misericordia de Dios. Nosotros seremos tocados por Dios, seremos bendecidos por Dios por su misericordia. No es que lo merezcamos, de verdad no mereceríamos la ayuda de Dios. Si hacemos una retrospectiva, si hacemos una revisión de nuestras vidas y Dios nos permitiera hacer un recuento, trayendo a nuestra memoria todo lo que ha pasado en nuestras vidas y todo lo que hemos hecho, nos daríamos cuenta que no merecemos la ayuda de Dios y a veces la ayuda de nadie, por cómo hemos sido y por cómo nos hemos comportado. Pero Dios tiene misericordia y es por su misericordia que Él extiende su mano, su gracia y su favor hacia nosotros y nos ayuda, nos sostiene, nos socorre, nos bendice, transforma nuestras vidas, nos llena de bendiciones. Ese es el poder de la misericordia de Dios, que aún sin merecerlo, que aún sin que pudiéramos recibirlo por méritos, Él tiene misericordia de nosotros y nos lo otorga, nos lo da. Entonces tenemos que confiar en eso. Pero sucede algo muy peculiar en nosotros, que nosotros confundimos lo que Dios quiere hacer con nosotros en querernos equipar, y lo confundimos con equipaje. Y precisamente ese es el tema de hoy. La diferencia que hay entre equipamiento y equipaje. No sé cuántas veces han viajado, que hayan salido de su terruño, de su casita, que se hayan ido por ahí a dar una vuelta, aunque sea Chapultepec, pero que hayan podido salir de viaje y que en ese viaje hayan decidido preparar maletas y que hayan dicho, vamos a llevar lo que necesitamos. ¿No les ha pasado que hacen planes, a dónde van, si van a la playa, qué es lo que tienen que llevar, si van a la montaña, si van a ver algún familiar, si van aquí a Chapultepec, a donde quiera que vayan? Ustedes agarran una mochilita, una bolsita, ya sea una bolsa de ahorrera, o una maleta, pero preparan el equipaje. Y se supone que en el equipaje va lo que realmente necesitamos. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que cuando preparan maletas y se supone que echan lo que realmente necesitan, se van de viaje, están de viaje por allá, regresan de viaje y cuando abren la maleta se dan cuenta que hay cosas en la maleta que no ocuparon, que no necesitaron. Ropa,
instrumentos, utensilios, cosas que dijeron, es que nos lo vamos a llevar por si acaso, nos lo vamos a llevar porque probablemente lo necesitemos, y te lo llevas cargando todo el viaje, lo paseas, le das tu paseo allá, todo lo que llevaste, todo tu equipaje. Abby, ayúdame, Abby. Y te lo llevas de paseo, paseas con él todo el viaje y te lo traes de regreso. Eso es equipaje. Llevarte cosas que probablemente piensas que las vas a utilizar y que a la mera hora no las utilizas. Pero todo el viaje te las llevaste cargando. Yo me acuerdo, antes, hoy gracias a Dios tenemos auto, pero antes de tener auto, por varios años, como por 10 años más o menos, no menos, como por, déjeme hago cuentas, 95, 2003, 8 años, ¿verdad? Por 8 años no tuvimos auto. Y durante esos 8 años íbamos a ver a mis papás a Guerrero y a mis suegros a Veracruz. Y entonces agarrábamos a nuestros hijos conforme iban haciendo, primero David, después Israel, ya cuando nace Josué ya tuvimos nuestro primer auto, pero agarrábamos y hacíamos maletas, y era impresionante el maletón que llevábamos, porque nos íbamos por una semana a ver a mis suegros o por una semana a ver a mis papás, y hacíamos una maletota. Yo me acuerdo porque yo la cargaba, o sea, por eso me acuerdo bien, porque a mí me tocaba cargar la maleta. Ceci se llevaba que la pañalera, se llevaba al bebé más chiquito, pero yo cargaba maletas, y a veces llevábamos 2 maletas, y recuerdo que en una ocasión llevamos 3 maletas, y era impresionante porque eran unas maletotas. Yo creo que la gente nos veía y le daba yo lástima. La gente dice, pobre hombre, mira cómo viene cargando. Y Ceci procuraba ayudarme, pero el hecho de cuidar a los niños y cargar maletas, decía, pues tú hazte cargo de los niños y yo cargo las maletas. Y nos llevábamos las maletotas y todavía llegábamos a ver a nuestra familia, y de regreso todavía nos ponían que la caja del pan, que la caja de esto, que la caja del otro, y que llévate esto, y entonces era más bulto, más carga. Y cuando llegábamos a la casa y empezamos a sacar, yo veía, y esto no lo usamos, y esto no lo usamos, y esto tampoco. Entonces, ¿para qué lo llevamos cargando? En la vida nosotros vamos preparando un equipaje. Conforme van pasando los años, tú te vas haciendo de una carga. Un equipaje en el que vas echando y que tú le echas a tu bulto, a tu costal, a tu bolsa, a tu maleta. Le vas echando cosas que dices, por si acaso lo necesito, por si acaso me hace falta. Y entre ese equipaje que llevas está el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, el odio, el resentimiento, ya lo había dicho, ¿verdad? Pero todas esas cargas inútiles que llevamos a lo largo de nuestra vida, y que cada vez, conforme van pasando los años, ese equipaje se hace más pesado. Y conforme van pasando los años, te das cuenta que ni lo necesitas, y más cuando conoces al Señor, porque tú quieres odiar y quieres guardar rencor, y tú dices, no, es que no lo perdono, pero Dios te está hablando y diciendo, tienes que perdonar. Tienes que liberarte de esto. Y tú dices, no, es que por si acaso, Señor, por si se ofrece más adelantito, ¿qué tal que si me quieren hacer daño? ¿Cómo me voy a defender? Y cargamos una maletota enorme que pensamos que este equipaje nos puede servir, que pensamos que este equipaje nos puede ser útil, y a lo largo de nuestra vida lo vamos cargando. Me recuerdo que en uno de esos viajes, cuando David ya estaba un poco más grandecito, a mi esposa y a mí se nos ocurre que, como ya estaba un poco más grande, tenía como 6 años más o menos, que cuando David ya tenía como 6 años, se nos ocurre que él podía llevar su propio equipaje. Y entonces le hicimos una maletita con sus cositas, o sea, sus ropitas, sus chanclitas, sus cosas de él. Le hicimos una mochilita que llevaba a la escuela y se la pusimos. Y le dijimos, ahora tú cargas tu maleta. Y él contento cargando la maleta. Él iba feliz, iba emocionado porque por fin le había tocado llevar su propia maleta. A mitad del camino, dice, papá, me estorba la maleta, papá, ya no aguanto la maleta, y terminé cargando la maleta de mi hijo. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos a llevar su propio equipaje, a llevar su propio rencor, sus propios miedos, sus propias inseguridades, sus propios rencores, y conforme va pasando los años, la maleta de nuestros hijos se vuelve a veces tan grande o más grande
que la de nosotros. Y lamentablemente, aunque conocemos del Señor, lamentablemente seguimos echándole a la maleta. Seguimos guardando equipaje, seguimos guardando cosas en nuestra maleta que ya no nos sirven de nada. Que por más que Dios te dice, deja eso, quítate esa carga de encima, descansa en mí, confía en mí, yo voy a hacer algo extraordinario en tu vida. Por más que Dios te habla de una o de otra forma y te está diciendo que tu vida tiene que cambiar y que tu vida tiene que ser mejor, tú sigues guardando esa maleta y la tienes por si acaso. La tienes por si se necesita. Que yo estoy seguro que a lo largo de los años ni la vas a ocupar, ni la vas a necesitar, pero tú estás convencido o estás convencida de que la necesitas. Ese equipaje, la Biblia nos enseña que ese equipaje tenemos que despojarnos de él, que tenemos que deshacernos de ese equipaje. Ahora que estuvo el doctor Cerulo, él hablaba de una palabra que a mí me pareció muy interesante. Él decía, ¿se acuerdan la palabra de nuestro Señor Jesús que dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, tomad mi yugo y llevad mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga? Cuando el doctor Cerulo hacía esta cita y hacía referencia a que nosotros estamos llevando una carga que ni siquiera es nuestra, es la carga que el diablo te ha puesto encima y te ha dicho, llévatela por si acaso. ¿Qué tal que si se te ofrece en el camino? Yo me acuerdo que en una ocasión de regreso, que veníamos de la casa de mis suegros, mi suegra siempre, el viaje para allá es un poco más largo que hacia Guerrero, son 6 horas de camino, y en aquel tiempo eran casi 7 horas de camino en el autobús, y entonces mi suegra preocupada porque llegáramos con hambre o en el camino tuviéramos hambre, aunque ya habíamos comido re bien antes de salir, nos habían servido un desayuno que era a manzatonto, o como decía mi mamá, manzalobos, o quién sabe cómo era. Pero nos había dado a desayunar y decía, llévense unos sándwiches, muy ricos, por cierto, siempre los hemos pedido, a mi suegra siempre nos los ha hecho, pero nos hacía un paquete de pan Bimbo, de sándwich, y nos decía, llévenselo para el camino por si les da hambre. Pues al principio los llevábamos, los sándwiches así como si fuera un bebé, no, que no se maltraten, que no se apachurren. Los sándwiches terminaban hechos papilla, apachurrados, porque aunque pareciera necesario, no los necesitábamos. Lo que menos pensábamos en el camino era en comer. Lo que queríamos era llegar, descargar los bultos que traíamos encima. Yo me acuerdo que teníamos una maletota negra, como de este vuelo, aproximadamente como unos 15 kilos, yo creo que pesaba la maleta, o más, no sé. Pero esa es la maleta que yo me la echaba a los hombros y luego me echaba otra maleta encima y a veces me cargaba David, si había mucha gente, y era cargar todo eso. Y yo en aquel tiempo pues tenía menos años que ahora y podía aguantar un poco más que ahora. Pero era muy complicado, era pesadísimo poder llevar toda esa carga. Hoy que tenemos los carros, aunque ya tenemos el carro y vamos a hacer un viaje, ahora sí hemos aprendido a hacer maletas. Porque a nuestros hijos les decimos, busquen ropa para 2 días. Y llegan con ropa como para 10 días. Y dicen, no, es que por si se ofrece, mi esposa agarra, no, esto no lo vas a ocupar, esto no lo vas a ocupar, esto no lo vas... Y les queda un montoncito mucho más pequeño. Y en una maleta cabe toda nuestra ropa. De todos, de los 5. Porque hemos aprendido a quitarle peso a nuestra carga. ¿Cuántas veces a lo largo de tu vida les vas echando carga a tu vida, a tus fuerzas, y carga que ya ni puedes llevar? Que te lamentas, que lloras, que sufres, que dices esto ya no lo quiero cargar, pero haz de cuenta que llegas a los pies del Señor y le dices, Señor, aquí está mi carga, la pongo a tus pies, y descansas por 5 minutos mientras estás orando en la presencia del Señor, te levantas y dices, Señor, gracias por este descanso, gracias por estas nuevas fuerzas, y agarras tu maleta y te la llevas de regreso. Eso es lo que estamos haciendo, ese es el equipaje que dice la Biblia que nosotros estamos cargando. En Hebreos, capítulo 12, ya está, Hebreos 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso
y del pecado. Ojo, está hablando de dos cosas. No dice del peso del pecado. Dice del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es muy importante que aprendamos a despojarnos del peso. Del pecado podemos hacerlo por medio del arrepentimiento, de pedirle perdón al Señor, de arrepentirnos de todo nuestro corazón y dejar el pecado en nuestras vidas. De eso lo podemos hacer. Eso podemos venir confiadamente a los pies de nuestro Señor Jesús y decirle al Señor: Señor, libérame de este pecado, me arrepiento de este pecado que he cometido, y te tienes que soltar de él. El pecado no, ojo, dice el escritor de Hebreos que cuando tú te arrepientes del pecado, no significa que el pecado se fue de siempre, ya, se apartó de tu vida. Una vez que tú te arrepientes del pecado, dice que el pecado te asedia y estará detrás de ti buscando volverse a trepar a tu vida, buscando la oportunidad para volver a entrar a tu vida y que lo vuelvas a practicar. El pecado va a estar asediando. No es que ya me arrepentí, le pido perdón al Señor: Señor, perdóname mis pecados. El Señor te perdona. Tú debes de creer que cuando te arrepientes de todo tu corazón, Él te perdona. Él es fiel para perdonar tus pecados. Y si tú te arrepientes, Él te va a perdonar. Eso no significa que el pecado ya se olvidó de ti. Dice: ya se arrepintió, vámonos a buscar a otro incauto a quien podamos engañar y caer en sus vidas, y que lo podamos tender en una trampa y que lo podamos rodear de maldad. El pecado no te va a soltar. El pecado va a buscar una oportunidad cada instante, cada día, para volver a entrar a tu vida, para volver a provocarte y que tú caigas en tentación. Por eso es muy importante, dice el escritor de Hebreos, que debemos de despojarnos del pecado. El pecado va a estar asediándote, pero eso no significa que te vuelves vulnerable al pecado. Mucho cuidado. Pastor, es que usted dice que el pecado siempre anda detrás de mí, por eso peco cada rato. No. Dice que te debes de despojar de él. Ya no forma parte de tu vida, ya no es parte de tu vida, ya no debe de estar en tu corazón, ya no debe de estar en tus pensamientos. Te debes de despojar de él, quitártelo de encima. Eso no significa que no te va a estar persiguiendo o que no te va a estar asediando. Va a buscar oportunidades. Por eso dice la palabra que debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. De tal manera que el pecado no pueda hacerte vulnerable o no pueda debilitarte al grado de hacerte caer en la tentación o hacerte caer en la maldad y volver a practicarlo. Tú debes de mantenerte fuerte y despojarte del pecado para que él no vuelva a tener oportunidad de llegar a tu vida. Pero hay una parte anterior a esto que dice que nos despojemos del peso y del pecado. Tenemos que despojarnos del peso que llevamos encima. Ese equipaje que te sobra, ese equipaje que vas cargando todo el tiempo, no te sirve de nada. Te lo tienes que quitar de encima, no es útil para tu vida. Ese sentimiento, esos temores, esas inseguridades que están en tu corazón, lo único que están haciendo es debilitarte. El hecho de que te fortalezcas en Dios y que busques el poder de su fuerza para fortalecerte, eso amerita un mayor esfuerzo. Estábamos viendo una película de un jugador de béisbol. A mí me gustó mucho la película, se llama 42. Si la pueden ver, rentar, está muy interesante. Tiene un mensaje importante. No, así es como se llama la película, 42, nada más. Es un jugador de béisbol. Pero mis hijos estaban con nosotros viendo esta película y los jugadores de béisbol entrenan de una forma muy, muy particular. Cuando están entrenando, el jugador de béisbol se pone un costalito encima y corre con ese costalito. Ese costal, me decían mis hijos: papá, ¿y por qué cargan ese costal? ¿Para qué les sirve? Y después, en otra escena, salen los jugadores de béisbol y cuando van a batear, toman 2 bats o 3 bats de béisbol y batean con ellos, como si fuera uno solo. Y calientan, con eso están calentando antes de pasar a su turno al bat. Y están calentando, y también me preguntaron lo mismo: papá, ¿por qué toman 2 o 3 bats para calentar y poder batear después? Y la respuesta era sencilla. Yo les decía a mis hijos que cuando una persona entrena con un peso mayor en su cuerpo
y corre a velocidad, cuando se quita ese peso, es más ligero su cuerpo. Y entonces su mente registró que tiene que haber un esfuerzo mayor en sus piernas, en su capacidad para alcanzar una velocidad mayor. Pero cuando ya no tienen el peso, resulta que su cuerpo es mucho más ligero y toda la fuerza que imprime le da mucho más velocidad. Lo mismo pasa al calentar con 2 o 3 watts. Sus brazos sienten que el peso del watt es mayor, que es más grande que lo de 3 pesos, lo de 3 watts es mayor que lo de 1, y entonces calientan con 2 o 3, y al momento de pasar a batear, solamente batean con 1 watt, y entonces es más fuerza y más velocidad para pegarle a la pelota. Por un tiempo, ese equipaje que cargaste te sirvió en un momento, te sirvió para hacerte más fuerte, para aprender de tu experiencia, para aprender de tu pasado, para fortalecerte en Dios. Pero es importante que ahora ya te lo quites de encima, que corras sin ese peso encima, que corras sin esa carga de más que por mucho tiempo te detuvo tu capacidad y tu fuerza, y que ahora te puedas levantar con todas las ganas y con toda la potencia que está en ti para correr la buena carrera que tenemos por delante. Y si te toca batear, a lo mejor calentaste con 3, con 4 watts y era muy pesado y tú decías, es que no puedo pegarle, es muy difícil pegarle. Pero cuando tú solamente tomas 1 y vas a tu turno al bat, puedes pegarle mucho mejor a la pelota. Es momento de quitarnos ese peso, de quitarnos el peso que traemos encima, ese equipaje que nos estorba, ese equipaje que causa dolor, que causa estragos, que causa debilidad, que en lugar de hacerte más fuerte, te hace más débil. Que en lugar de que puedas mantener tu fe y decir, yo creo que Dios lo puede hacer, ese equipaje te dice, no, es imposible, no lo vas a lograr. ¿Cómo crees que Dios te va a ayudar? ¿Cómo crees que Dios puede hacer esto por ti? Si todo el mundo dice que no, todo el mundo dice lo contrario, todo el mundo dice que estás acabado, todo el mundo dice que ya no hay oportunidad para ti, ¿cómo puedes creer que Dios puede hacer algo por ti si todo te dice lo contrario? Es momento de quitarnos ese peso, ese equipaje que te está estorbando. En ese equipaje has metido tus miedos, tus incredulidades, tus inseguridades, tus rencores, tus odios, los has ido guardando ahí. De nada nos sirven. Es importante quitárnoslo. Si no, no vamos a poder correr con libertad. Va a llegar el momento en que te vas a cansar. Va a llegar el momento en que te vas a fastidiar y que vas a decir, ya no puedo más. Y lo único que tienes que hacer es quitarte el peso que está encima y mirar hacia adelante. Esta es la parte, lea conmigo ahora el versículo 2. Vamos a leer el final del 1 para hilar la estructura con el 2. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No hay mejor ejemplo para nosotros que el de nuestro Señor Jesús, que soportó, que aguantó, que sufrió, pero Él lo hizo sabiendo que después de ese sufrimiento venía algo mayor. Escuché hace muchos años al pastor Cash Luna que decía que todo buen día de trabajo empieza con una buena noche de descanso. Porque cuando tú no descansas bien, se te van las fuerzas. Y cuando se te va la fuerza, pierdes hasta la fe. Y yo no entendía por qué. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué tiene que ver el cansancio físico con la fe? Yo no entendía qué vínculo había entre el cuerpo carnal, que tiene puros deseos carnales y puras pasiones, ¿qué tenía que ver con lo espiritual que era la fe? Y entonces un día yo llegué muy cansado a la casa, había estado ministrando en una iglesia, el congreso se extendió, llegué muy cansado a la casa, y cuando yo llegué a la casa cansado, yo me di cuenta, como en una fotografía, como en un video, el Señor me mostraba cómo yo iba entrando a la casa. Mi familia ya estaba descansando, pero mi hijo me había dejado una nota en la mesa y decía, papá, necesito que me ayudes con esta tarea. Eran como las 10:30 de la noche.
necesito que me ayudes con esta tarea, no la pude terminar, y me dejó la tarea ahí en la mesa. Entonces yo llegué tan cansado que cuando vi la nota de mi hijo me enojé, me enfurecí. Dije, no es posible, yo vengo de mi esfuerzo, de mi lucha, estuve haciendo, sirviendo al Señor, y todavía quieren que les ayude con algo que ellos debieron de haber hecho. Yo me molesté, me enojé. Y el Señor me mostró un video y me hizo ver cómo yo entré a la casa. Y entonces me mostró que yo llegué con mi mochila, con mi Biblia en la mano, pero con la cabeza agachada y mis hombros caídos hacia abajo. El cansancio físico que yo traía encima me hacía por pura fuerza, por pura debilidad en mi cuerpo, porque ya no tenía fuerza, sino porque era pura debilidad en mi cuerpo, hacía que mi cuerpo se debilitara y yo caminara mirando hacia abajo con los hombros caídos. Y entonces